Bienvenidos a In The House, el podcast de Búho Volate que te lleva directo al corazón del hip hop. Eso es. Y bueno, estamos aquí en el Rhyme Revolution, la sección donde desempacamos las historias de quienes definieron este movimiento. Y hoy nos vamos a sumergir en la historia de una verdadera leyenda del graffiti. A eso vinimos. Kool Disco Dan. Una figura icónica sin duda. Su nombre resonó en las calles de Washington, D.C. durante los 80. Una época, como sabrás, marcada por la agitación social y la sombra del crack. Exacto, una época turbulenta. Y lo que me fascina de Kool Disco Dan es esa aura de misterio que lo envolvía. Todos conocían su tag, su firma inconfundible. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía quién era. Imagínate, era como un zorro del graffiti, un fantasma urbano, dejando su marca por toda la ciudad. Y es que su omnipresencia era realmente asombrosa. En el documental sobre su vida, uno de los entrevistados dice que no podías caminar ni 2 cuadras sin toparte con un Kool Disco Dan plasmado en alguna pared. Impresionante, casi como si su tag fuera parte del paisaje urbano, como el propio monumento a Lincoln. ¿Y qué nos puedes contar sobre su estilo? ¿Qué lo hacía único? Bueno, su estilo era una mezcla explosiva. Por un lado tenía esa influencia innegable de hip hop neoyorquino, que se extendía por todo el país. Pero al mismo tiempo, Kool Disco Dan le inyectaba algo propio, algo fresco. Una vibradisco que lo diferenciaba de todos los demás. Claro, esa fusión de letras, figuras, colores vibrantes. Un estilo que realmente resaltaba en medio del panorama gris de la época. Y sin duda, imagínate Washington, D.C., vibrando al ritmo del go-go, un género local que competía en popularidad con el hip hop. Esa era la atmósfera en la que Kool Disco Dan se desenvolvía, utilizando el graffiti no solo como una forma de expresión artística, sino también como una forma de dejar una huella, en un mundo que parecía desmoronarse. Hablando de la ciudad, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrolla esta historia. Washington, D.C., en los 80, era una ciudad dura, marcada por la violencia y la epidemia del crack. La llamaban la capital del asesinato. Es difícil imaginar cómo era vivir bajo esa presión constante. Sí, una época oscura. En el documental se describe esa realidad con crudeza. Se habla de la violencia, de las pandillas, de la constante amenaza de la muerte. Era como si la ciudad estuviera atrapada en un ciclo de tragedia. Y en medio de ese caos, Kool Disco Dan seguía dejando su marca, llenando la ciudad de color. ¿Crees que su arte era una forma de resistencia ante esa realidad? Absolutamente. Sus tags eran como gritos de esperanza en medio de la desesperanza. Y no solo eso, también colaboraba con otros artistas a nivel nacional, demostrando que el graffiti podía ser mucho más que vandalismo, que era una verdadera forma de arte y una herramienta para el cambio social. Y lo hacía mientras mantenía su identidad en secreto. ¿Por qué crees que decidió permanecer en el anonimato durante tanto tiempo? Bueno, esa es una pregunta que ha intrigado a muchos. Tal vez era una forma de protegerse en una ciudad tan peligrosa. O quizás buscaba que su arte hablara por sí mismo, sin la distracción de una identidad pública. Es fascinante, ¿verdad? Un artista que impacta a toda una ciudad sin revelar su rostro. Es un enigma que solo añade otra capa a su leyenda. Pero lo que es innegable es el impacto que tuvo Kool Disco Dan en la escena artística de Washington, D.C. y más allá. Totalmente. Su influencia se siente hasta el día de hoy. Inspiración para nuevas generaciones de artistas del graffiti. Exposiciones documentales, su tag, que una vez fue una marca clandestina, ahora se celebra en galerías de arte. Es un giro increíble. Cierto, y no podemos olvidar su impacto social. Se involucró en proyectos para jóvenes, fue mentor de otros artistas, usando su arte para generar un cambio positivo en la comunidad. Una muestra de que el graffiti puede ser una herramienta de empoderamiento y transformación. Un legado impresionante. Y pensar que todo esto lo logró mientras permanecía en el anonimato. Es casi como un superhéroe. Un justiciero que usa el arte como arma para combatir la oscuridad. Una analogía interesante. Pero lo más fascinante es que eventualmente Kool Disco Dan decidió revelar su identidad. El documental relata ese momento crucial, ese paso de la sombra a la luz. Claro, y me pregunto, ¿qué lo impulsó a tomar esa decisión? Después de tantos años cuidando su anonimato, ¿por qué exponerse? Es una pregunta compleja. Quizás sintió que era el momento de reclamar su lugar en la historia, de ponerle un rostro a la leyenda. O tal vez simplemente quiso compartir su historia, inspirar a otros con su experiencia. Y a pesar de haber revelado su identidad, Kool Disco Dan ha mantenido un perfil bajo. Sigue activo en la comunidad, pero de forma más discreta, como si quisiera proteger esa esencia que lo hizo tan especial. Se podría decir que el misterio sigue siendo parte de su atractivo. No busca la fama, no se deja deslumbrar por las luces, sigue fiel a sí mismo, a su arte, a su visión. Esa autenticidad es lo que lo hace tan admirable. En un mundo obsesionado con la fama y el reconocimiento, él eligió un camino diferente, un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en ser fiel a uno mismo. Sin duda. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja Kool Disco Dan. El impacto real no se mide en la fama o el reconocimiento, sino en la capacidad de inspirar, de mover,
de dejar una huella en el corazón de las personas. Y en ese sentido, su historia es una verdadera obra maestra. Totalmente de acuerdo. Su historia nos recuerda que el arte puede surgir en los lugares más inesperados, que puede ser una fuerza de cambio, de resistencia, de esperanza, y que a veces los héroes más grandes son aquellos que trabajan en silencio, dejando su huella en el mundo sin buscar el aplauso. Una historia realmente inspiradora. Y pensar que todo esto comenzó con un chico y una lata de pintura en las calles de Washington, D.C. Un recordatorio de que el arte puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, y tener un impacto que trascienda generaciones. Y que a veces las expresiones más auténticas nacen de la necesidad de desafiar el entorno, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Cool Disco nos muestra que el arte puede ser un acto de rebeldía, una forma de gritarle al mundo, aquí estoy, sin necesidad de palabras. Exacto, una forma de dejar una marca, de crear un legado. Y hablando de eso, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión en la vida de Cool Disco. ¿Te parece si recapitulamos algunos puntos clave para nuestros oyentes? Me parece perfecto. Comenzamos hablando de ese misterio que envolvía a Cool Disco Dan, un artista cuyo tag era omnipresente en Washington, D.C., pero cuya identidad era un enigma, una dualidad fascinante que alimentó su leyenda. Cierto, exploramos su estilo único, esa fusión de letras figuras y esa vibra disco que lo convirtió en un ícono del movimiento de graffiti en D.C., un estilo que desafiaba las convenciones y reflejaba la energía vibrante de una ciudad en constante cambio. También hablamos del contexto social y político de la época, los años 80 en Washington, D.C., una ciudad marcada por la violencia y la epidemia del crack. Y cómo a pesar de esa oscuridad del arte de Cool Disco, Dan se convirtió en una forma de resistencia, de expresión, de esperanza. Sus tags como destellos de color en un paisaje gris desafiaban la narrativa dominante de decadencia y desesperación. Un mensaje poderoso que resonó en toda la ciudad. Y por supuesto no podemos olvidar su legado, su influencia en generaciones de artistas, su trabajo comunitario, su decisión de finalmente revelar su identidad, pero manteniendo un perfil bajo fiel a su esencia. Una trayectoria que nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y el impacto real más allá de la fama y el reconocimiento. Sin duda, Cool Disco Dan nos deja un legado que va más allá del arte. Nos invita a cuestionar, a desafiar, a buscar nuestra propia voz y a usarla para crear un cambio positivo en el mundo. Una lección valiosa que nos queda resonando. Y con eso creo que es un buen momento para despedirnos, dejando a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿De qué manera podemos usar nuestra propia creatividad para dejar una huella en el mundo? Una pregunta que nos invita a explorar nuestro potencial y a descubrir cómo podemos ser agentes de cambio en nuestro propio entorno. Los invitamos a seguir explorando el legado de Cool Disco Dan, a sumergirse en la vibrante historia del graffiti en Washington, D.C. y a descubrir cómo el arte puede transformar vidas. Y con esa invitación nos despedimos. Esto fue In the House, una producción de Búho Volátil. Y esta fue The Rhyme Revolution. Hasta la próxima. Totalmente de acuerdo. Su historia nos recuerda que el arte puede surgir en los lugares más inesperados, que puede ser una fuerza de cambio, de resistencia, de esperanza, y que a veces los héroes más grandes son aquellos que trabajan en silencio, dejando su huella en el mundo sin buscar el aplauso. Una historia realmente inspiradora. Y pensar que todo esto comenzó con un chico y una lata de pintura en las calles de Washington, D.C., un recordatorio de que el arte puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, tener un impacto que trascienda generaciones. Y que a veces las expresiones más auténticas nacen de la necesidad de desafiar el entorno, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Cool Disco Dan nos muestra que el arte puede ser un acto de rebeldía, una forma de gritarle al mundo, aquí estoy, sin necesidad de palabras. Exacto, una forma de dejar una marca, de crear un legado. Y hablando de eso, creo que ya hemos cubierto bastante terreno en esta inversión en la vida de Cool Disco Dan. ¿Te parece si recapitulamos algunos puntos clave para nuestros oyentes? Me parece perfecto. Comenzamos hablando de ese misterio que envolvía a Cool Disco Dan, un artista cuyo tag era omnipresente en Washington, D.C., pero cuya identidad era un enigma, una dualidad fascinante que alimentó su leyenda. ¿Cierto? Exploramos su estilo único, esa fusión de letras, figuras y esa vibra disco que lo convirtió en un ícono del movimiento de graffiti en D.C., un estilo que desafiaba las convenciones y reflejaba la energía vibrante de una ciudad en constante cambio. Ahí está. También hablamos del contexto social y político de la época. Los años 80 en Washington, D.C., una ciudad marcada por la violencia y la epidemia del crack. Y cómo a pesar de esa oscuridad el arte de Cool Disco, Dan se convirtió en una forma de resistencia, de expresión, de esperanza. Sus tags como destellos de color en un paisaje gris desafiaban la narrativa dominante de decadencia y desesperación. Un mensaje poderoso que resonó en toda la ciudad. Y por supuesto no podemos olvidar su legado, su influencia en generaciones de artistas, su trabajo comunitario, su decisión de finalmente revelar su identidad, pero manteniendo un perfil bajo fiel a su esencia.
Una trayectoria que nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y el impacto real más allá de la fama y el reconocimiento. Sin duda, Cool Disco. Dan nos deja un legado que va más allá del arte. Nos invita a cuestionar, a desafiar, a buscar nuestra propia voz y a usarla para crear un cambio positivo en el mundo. Una lección valiosa que nos queda resonando. Y con eso creo que es un buen momento para despedirnos, dejando a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿De qué manera podemos usar nuestra propia creatividad para dejar una huella en el mundo? Una pregunta que nos invita a explorar nuestro potencial y a descubrir cómo podemos ser agentes de cambio en nuestro propio entorno. Los invitamos a seguir explorando el legado de Cool Disco, Dan, a sumergirse en la vibrante historia del graffiti en Washington, D.C. y a descubrir cómo el arte puede transformar vidas. Y con esa invitación nos despedimos. Esto fue In the House, una producción de Búho Volátil. Y este fue The Rhyme Revolution. Hasta la próxima.